La ley orgánica del régimen especial de la provincia de Galápagos se publicó el 11 de junio en el registro oficial, luego de que la Asamblea Nacional se allanó el 9 de junio a la objeción parcial del presidente Rafael Correa, pese a las protestas populares que fueron apoyadas incluso por el asambleísta de Alianza País, Ángel Vilema, que fue expulsado del movimiento. Está con nosotros Jairo Busqui, coordinador del Frente Insular. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. El Frente Insular insiste en reclamar por la vigencia de esta ley. ¿No es esta ley ya un hecho consumado? ¿Qué esperanza tienen de que los tomen en cuenta después de todo lo que ha ocurrido en estos 2 meses prácticamente? Bueno, el gobierno nacional no ha logrado entender, el presidente de la República no ha logrado entender que la mayoría del pueblo galapagueño está en contra de la ley de Galápagos. Y nosotros apelamos a la Asamblea Nacional, que basados en la Constitución, que les ampara inclusive y nos ampara a nosotros también en el derecho a exigir que la Asamblea Nacional derogue la ley de Galápagos, puesto que más del 90% de la población está en contra de la ley de Galápagos. Ahora, en el gran diálogo nacional promovido por el gobierno, ¿está incluido este tema o ha sido otro tema descartable? Creemos que ha sido otro tema descartable, efectivamente, pero seguiremos insistiendo en las calles, seguiremos insistiendo que los pobladores de Galápagos no estamos de acuerdo con la ley, porque es inconstitucional en su forma y es inconstitucional materialmente hablando. Por lo tanto, exigiremos que se derogue la ley de Galápagos. Ahora, el artículo 21 de la ley que establece las atribuciones de la unidad administrativa desconcentrada a cargo de las áreas naturales protegidas de Galápagos, en el numeral 8 dispone delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de playas de mar, riberas y lagunas en áreas protegidas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. ¿Es esta atribución la que el Frente Insular considera que permitirá alterar los límites de las áreas naturales protegidas para su explotación comercial? Bueno, cada vez que recuerdo y leo la palabra delimitar, me vienen tres nombres a la cabeza: el Mirador en Santa Cruz, el Pedregal en Isabela y Punta Carola en San Cristóbal. ¿Qué se quiere ocultar con eso? ¿Qué se quiere tapar con eso? Pues solamente el tiempo lo dirá. Nosotros insistiremos en que cuando se plantea delimitar el Parque Nacional Galápagos implica que no hay límites, por lo tanto, lo que quieren hacer es buscar o encontrar nuevos límites, que eso implica que necesariamente se van a mover, insisto, por 3 nombres: Punta Carola, el Mirador en Santa Cruz y el Pedregal en Isabela. Entonces, ¿qué ocurre en esos 3 sitios que usted menciona? ¿Están dentro del Parque Nacional? ¿Esos límites no se han respetado? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Simplemente lo que se hizo fue hacer un intercambio de tierras del Parque Nacional Galápagos con un grupo o hectáreas de terreno de una finca en la zona alta que pertenece a la comunidad de Puerto Ayora, y lo mismo pasó o algún proceso similar pasó en Isabela. Y cuando hablamos de Punta Carola en San Cristóbal, estamos hablando de los megahoteles que por allí en esa zona va a ser la construcción, aparentemente de acuerdo a los planos. Por lo tanto, esos 3 nombres son los que a nosotros nos hacen pensar cuál es el motivo de haber puesto en ese artículo la palabra delimitar, porque nosotros estamos de acuerdo en que se tenga que actualizar evidentemente los límites del parque, pero delimitar implica que se va a mover de alguna manera los límites del Parque Nacional Galápagos. Ahora, pero ahí estaríamos volviendo a lo mismo que ocurría antes, porque en la época de la partidocracia, por ejemplo, el Yasuní estaba delimitado, y también todos los parques nacionales, pero luego sí se permitían en ciertas leyes especiales, por ejemplo, establecer contratos petroleros y todo eso. Ahora en la Constitución no se prohíben las actividades extractivas en esas áreas, sin embargo, excepcionalmente se lo ha autorizado en el Yasuní. ¿Ustedes tienen el temor entonces de que la intangibilidad del Parque Nacional se pierda a través de estas disposiciones, de estas decisiones que pueda tomar este organismo? Efectivamente, Alfredo, pero eso no es lo esencial. Entre otras cosas, nosotros seguimos insistiendo en que el derecho exclusivo de los galapagueños residentes permanentes y nativos de las islas debe ser, repito, exclusivo para los galapagueños para trabajar en Galápagos,
para usufructuar de los recursos naturales de Galápagos también. Por lo tanto, la delimitación del parque efectivamente es una preocupación inmensa para los galapagueños, porque hemos sido nosotros quienes hemos defendido Galápagos, quienes hemos conservado Galápagos, hemos sido los residentes permanentes, pescadores a la cabeza y otros participantes de la Reserva Marina. Digo esto porque el gobierno en los últimos días ha insistido que en Galápagos se ha llevado una conservación, digámoslo así, de la Reserva Marina, pero eso se da en base a una sola cuestión. La ley del 98 garantizaba el proceso participativo de la gente en la toma de decisiones, pero con la ley del 2015, todo ese proceso histórico participativo se va a la basura. Porque este orden, esta organización participativa queda solamente como un ente consultivo, y todo lo que tenga que ver con la Reserva Marina y el Parque Nacional Galápagos se tomará la decisión en Quito. Por lo tanto, insistimos que en ese proceso también la ley de Galápagos retrocede más de 17 años. Por lo tanto, insistimos en que debe ser derogada, porque esa es la posición esa es la atribución que tiene la Asamblea Nacional. Asimismo, insistimos de que Galápagos se sumó al Paro Nacional del Pueblo desde el 6 de junio. Hemos dado nuestro respaldo a los trabajadores y a los pueblos del Ecuador, al sector indígena. El sector indígena de Galápagos también se está sumando a esto. Conocemos que los pescadores se están sumando también. Por lo tanto, este 13 de agosto Galápagos se hará sentir. Galápagos va a ser nuevamente el centro del mundo, porque hemos dicho que Galápagos estará en las calles, se tomará las plazas de los 3 cantones y de todas las parroquias, tanto urbanas como rurales, para hacerle sentir al gobierno nacional que no estamos de acuerdo con la ley. Y nuestros amigos de Galápagos que viven en Quito, en Guayaquil, en Ambato y en todas las ciudades del país se van a sumar también a la gran marcha nacional y también al levantamiento indígena. Estaremos divididos efectivamente por la distancia, pero nuestro amor a la provincia de Galápagos hará que estemos unidos y que estemos presentes en todas las movilizaciones, en todas las acciones que se están planificando. Y desde Galápagos insistimos. Por ahora continuemos analizando el contenido de la ley. Denis Molina continúa con la entrevista. Hablando de la nueva ley, señor Gusky, solo los residentes permanentes estaban autorizados, según el régimen anterior, a efectuar una serie de actividades productivas. Ahora, ¿en qué cambia esa situación con la nueva ley? Mi estimada Denise, buenos días. Habíamos dicho que vivir en Galápagos efectivamente es un privilegio. Vivir en Galápagos requiere de muchas restricciones, porque los galapagueños entendemos que vivir en Galápagos requiere de la conservación de este maravilloso lugar, como lo han garantizado o lo han dicho los turistas a nivel mundial. Pero ese vivir en Galápagos también, así como nosotros tenemos restricciones, necesitamos tener derechos, y nosotros necesitamos, por lo tanto, para garantizar nuestra permanencia y garantizar la soberanía del Estado ecuatoriano en Galápagos, vivir en Galápagos y tener el derecho exclusivo al trabajo, el derecho exclusivo a usufructuar los recursos de Galápagos. Con la ley del 2015 nos da el derecho preferente. ¿Qué significa derecho preferente? Que yo, como residente de Galápagos o como usufructuador de los recursos de Galápagos, viviendo en otra ciudad del país, como pasa en la realidad, en la actualidad, voy a tener la preferencia de contratar o no a un residente de Galápagos. E inclusive esta ley le permite a una persona contratar por 5 años a una persona no residente permanente, desplazando todo ese tiempo al residente permanente de Galápagos. Por lo tanto, insistimos una vez más que ese derecho ha sido quitado, ha sido destrozado por la ley del 2015 de gobierno de Correa. Ahora hablemos del problema de los salarios. ¿Por qué les preocupa si el gobierno afirma que no afectará a quienes ya se encuentran recibiendo una remuneración o a quienes ya tengan sus respectivos contratos? A ver, nosotros hemos insistido y hemos dicho claramente que lo de los salarios no es nuestra preocupación, porque se olvidaron los asambleístas de Alianza País 2 cosas. Se olvidaron de que existe el mandato 2 y se olvidaron que existe la ley orgánica reformatoria al mandato 2, en el que se dice que los trabajadores del sector público de Galápagos van a recibir
el 100% de la remuneración. En este caso son 2 leyes orgánicas y en el Estado de Derecho, el Estado Constitucional de Derechos en el cual estamos en el Ecuador, cuando hay 2 leyes del mismo nivel, de acuerdo a la Constitución, se va a trabajar o se va a dictar sentencia o se va a ver en materia de derechos qué es lo que más le favorece al trabajador ecuatoriano, en este caso galapagueño. Por lo tanto, insistimos de que esa no es nuestra preocupación, Denise. La primera disposición transitoria da al presidente de la República el plazo de 180 días para expedir el reglamento de la ley. ¿Ese reglamento puede subsanar los temas que preocupan al Frente Peninsular o usted considera que se requiere reformar la ley? Nosotros insistimos de que se debe derogar la ley y estamos trabajando en una nueva ley de Galápagos. El reglamento, más allá de las buenas intenciones que tengan los representantes del presidente en la provincia, el reglamento no genera derechos, ni tampoco hace que se nombren o se den derechos a un grupo de ciudadanos, en este caso a la provincia de Galápagos. El reglamento es puramente operativo, es decir, va a poner en operatividad la ley. Nosotros insistimos de que el reglamento no tiene nada que ver con reformas a la ley ni con derogar la ley, por favor, insistimos. Además, tenemos que estar claros de que la ley de Galápagos puede ser derogada por la Asamblea, tiene la atribución. Insistimos de que tiene que ser derogada y que tenemos que trabajar en una nueva ley de Galápagos porque es inconstitucional. Es decir, para que la comunidad nacional e internacional conozca, nosotros entre miércoles y jueves vamos a presentar una acción de constitucionalidad a la ley. Es decir, invitamos a la comunidad, a los medios de comunicación que entre miércoles y jueves estén atentos. Está saliendo una comitiva del Frente Insular a Quito. Vamos a presentar eso. Pero esa no es la única medida que estamos tomando. Insisto que en Galápagos vamos a empezar a reunirnos, a retomar las medidas de los plantones, así como participar el 13 de agosto en el Gran Paro Nacional del Pueblo. E insistimos también que nos sentaremos a conversar, hemos dicho eso, siempre y cuando se tome en cuenta la derogación de la ley y se libere a Eduardo Vélez, que es preso político. Por lo tanto, llamamos al gobierno nacional a que tome en cuenta Galápagos, que seguiremos en pie de lucha. Gracias, Jairo Gusky. Gracias por su participación en Contacto Directo.